nos vamos a referir hoy a las demencias subagudas de criptas o demencias espongiformes de Jakob Creutzfeldt. Simplemente tener una idea de su etiología y el cuadro clínico en función de nuevas posibilidades terapéuticas que son sorprendentes, porque implica la posibilidad de la utilización de antipsicóticos no con los efectos o las acciones terapéuticas para las que estamos acostumbrados, en el sentido de lo que hablaba el profesor Seeger, a actuar sobre receptores dopaminérgicos o serotonérgicos y disminuir la actividad de la dopamina o de la neurotransmisión dopaminérgica por los déficits previos en el camino ese que se produce entre el GABA y el glutamato, sino para una acción de los antipsicóticos antipriónica. Sabemos que un prión no es una proteína propiamente dicha, no es más que un conjunto de aminoácidos que no tienen los conformeros bidimensionales, tridimensionales o cuaternarios que las proteínas, cuando van plegándose, van adquiriendo esa complejidad estructural. Estas enfermedades priónicas son de carácter neurodegenerativo y consisten en la expresión... El hecho característico de la proteína priónica es que se reproduce, se replica. Sí, se replica, pero se replica Yo decía que el problema de las... Se lo dejo prendido, sí. El problema de las... Acá. No me dejo ver por el micrófono. El problema de las enfermedades priónicas es que justamente esas proteínas se replican. Es decir, hay dos tipos de proteínas que se replican. La replicación del ADN y la replicación de las proteínas priónicas. No sé si habrá otro, quizá de esos Serras sepa. No, pero vamos a escucharlo al doctor Fade porque va a explicar algo característico de estas proteínas. Claro, lo que me llevó a esta incursión de búsqueda fue los casos que hemos tenido en el hospital de demencias espongiformes, específicamente Jakob Creutzfeldt, y la falta de recursos terapéuticos que esta demencia tiene y una evolución que en menos de un año los pacientes mueren. El punto es este. Dentro de la membrana plasmática de la célula se encuentran estas estructuras en forma habitual, digamos que con una expresión estándar y que no se conoce muy bien su función. El problema se presenta cuando hay expresión de unas isoformas de estas, vamos a llamar, falsas proteínas priónicas, y esta isoforma patológica es la que utiliza a la forma estándar para aumentar la replicación de esa forma estándar y generar de esta manera una acción contra la propia célula. Sería como una autobomba generada por la isoforma sobre el sustrato, que es la forma estándar en la neurona. Entonces, en estas sería la acción como sustrato y la acción como mediador de la toxicidad de la proteína normal. ¿Cómo se transmiten? Bueno, resulta ser que hay un 85%
en forma esporádica, que es sin factores de riesgo, más o menos a la edad de corte de la demencia, 65, pero puede haber formas preseniles y con una evolución muy negativa. La forma heredofamiliar, que es allí en el brazo corto del cromosoma 20, y la forma adquirida, que sabemos que en muchos casos fueron detectados de personas que van a cazar y luego ingieren alimentos que no pasan por la cadena sanitaria. En los últimos años, para encontrar alguna vía de abordaje, se trató de encontrar blancos farmacológicos en cuanto a la formación de la proteína cuya isoforma replica excesivamente a la forma estándar. Buscar la forma de inhibir la replicación generando estabilización. Se han usado la quinacrina, el polisulfato de pentosano, la doxiciclina, pero que no han tenido eficacia demostrada hasta ahora. Esto es el círculo vicioso que les comentaba, ¿no? ¿Cómo se verifica una mejora si en el humano se presenta, al igual que en los animales, el trastorno motor, pero a diferencia de ello hay un elemento fundamental que es el trastorno cognitivo, que aparece alrededor de los 60 años? Bueno, la mejora en las evaluaciones neurocognitivas sería un indicador clínico de mejoría ante el tratamiento que se le pueda brindar. En esto hay un par de trabajos, como mínimo. El último que pude pesquisar es de agosto 2017, al que vamos a referirnos fundamentalmente hoy, pero también teniendo en cuenta toda la línea de trabajos que venían con anterioridad, por lo cual en el 2017 se puede culminar con una serie de pruebas de laboratorio en células de cultivo que demostraron que las fenotiacinas, específicamente se utilizó clorpromacina, trifluperacina, son drogas que inhiben una proteína, un complejo proteico, una familia de proteínas conocidas como dinaminas. Las dinaminas y clatrina son dos familias de proteínas que participan en el fenómeno de endocitosis celular. La clorpromacina, conocida por nosotros por los núcleos bencénicos, por sus acciones bloqueantes dopaminérgicas y todas las otras familias de receptores por las cuales tiene acciones antihistamínicas, bloqueantes alfa-1, acciones antimuscarínicas, que usábamos en dosis de 300 miligramos como máximo, pero se han llegado a usar en otros países que utilizan dosis más altas hasta 1000 miligramos. Y que generaba efectos que eran como los tricíclicos, mucho aumento de peso, hepatotoxicidad, etc. Y que a partir del advenimiento de drogas atípicas, estos fármacos típicos dejaron de utilizarse. Pero resulta que viene esta etapa en la cual en concentraciones de 2 a 12 micromol en cultivos de células y sobre todo la trifluperacina, que requirió menos concentración, han demostrado eficacia en la inhibición de la endocitosis. Y si pensamos en la endocitosis, tenemos que pensar que el prión va de una neurona a otra, ese hiperdesarrollo priónico, a través de la endocitosis. Por lo tanto, si la clorpromacina está inhibiendo la endocitosis, y vamos a ver cómo lo hace, estaría retrasando la velocidad de la progresión de la demencia espongiforme de Jacob-Creutzfeldt.
El otro complejo proteico es el AP2, que ustedes ven el formato que tiene, con un núcleo central y dos orejas, digamos, se las llama como dos orejas que están a través de una cadena proteica para poder adosarse a esta complejidad de proteínas. Entonces tenemos las AP2, que junto con la clatrina, que la vemos en verde allí, van a formar lo que estamos hablando de la vesícula sináptica. Este es el interior de la célula, el exterior de la célula, que va generando como una bahía, donde van a ir a no depositarse porque es un espacio todavía no cerrado, sino que van a ir agrupándose todas aquellas partículas que pueden ser fagocitadas, endocitadas, etc. Y esa invaginación de la membrana celular en la cara interna es donde van a depositarse este complejo de proteínas, en las cuales las dinaminas serían las que, una vez que digamos, la vesícula estaría a punto de cerrarse y conformarse como una vesícula o una cavidad cerrada, tenemos que sacarla, cortarla de la que le dio origen, que es la membrana celular. Y esas proteínas son las dinaminas, que tienen una actividad GTPasa dependiente, guanosin trifosfatasa, como si una GTPasa le está dando la energía suficiente para hacer el corte. A partir del corte, el prión quedaría dentro de la vesícula y luego por circulación transmembranal en el citoplasma neuronal. Justamente ese es el sitio donde se pega la clorpromacina, en esas dinaminas. Y lo que hace es inhibir la GTPasa que le provee energía a las dinaminas que cortan la vinculación, el pedúnculo, si ustedes me permiten el término, entre la membrana plasmática y la vesícula, y no permite la formación de la vesícula. Es decir, que el prión estaría como en un box, pero no dentro del citoplasma. Las funciones de las dinaminas para esta endocitosis, pero aparte participan en el reciclado de la membrana celular, vinculada al tráfico intracelular, asociados a filamentos de actina, y producen fisión y fusión. La fisión sería una función de ruptura de una estructura, y la fusión, todo lo contrario, de eso que está disgregado, atomizado, propiamente dicho, se va a formar una molécula. En esta diapositiva, en este diagrama, se puede ver justamente cómo hay un movimiento de las dinaminas que hace que giran y generan el corte del pedúnculo, como lo pueden observar aquí en esta posición. Esto es en ese sitio específicamente la clorpromacina la trifluperacina estaría interviniendo para la inhibición de ese efecto. Disminuye, por lo tanto, la cantidad de la proteína priónica en la superficie celular, que sería el otro mecanismo por el cual la clorpromacina tendría acciones antipriónicas. No solamente actuar sobre las dinaminas, sino también generando una migración de las proteínas priónicas desde la membrana
por lo tanto, estaría inhibiendo también por ese camino la endocitosis. Estos son trabajos en los cuales veníamos desde el año 84 en este intento de ver cómo inhibir la replicación o la propagación de los priones, y hasta que en el estudio este último que estábamos viendo se pudo concluir en que la clorpromacina inhibe la propagación de priones en cultivos celulares, suprime los efectos citotóxicos de una mutante, que es la forma isomérica, inhibe la replicación de priones in vitro y se une en concentraciones biológicamente relevantes al prión estándar. No es que se pega y inhibe su reproducción a partir de la forma isomérica. Simplemente tiene una afinidad, pero muy débil. La clorpromacina probablemente ejerce efectos biológicos al inducir la redistribución del prión desde la membrana, desde la superficie celular, a los compartimentos intracelulares, hacia los compartimentos intracelulares. Y este efecto podría ser imitado por dos inhibidores específicos del dominio de la GTPasa de las dinaminas, pero que vamos a ver que estos dos principios activos, inminodin 17 y el inminodin 22, no solamente cuentan con poca especificidad, sino que resultaron ser citotóxicos. En resumen, queda demostrado en estos estudios que la proteína prión celular no es un objetivo farmacológico directo de la clorpromacina, porque se pega con baja afinidad y no es por este camino que tiene acción antipriónica. En cambio, el compuesto probablemente bloquea la replicación de priones al alterar la distribución de la superficie celular de las proteínas priónicas, o sea, migrándolas desde la membrana hacia sitios intracelulares. Un efecto también producido por los inhibidores específicos. Los inhibidores de la dinamina, como las fenotiacinas, bloquean la replicación en dos diferentes cepas de priones de cultivos celulares y neutralizan los efectos citotóxicos del mutante. El mecanismo de acción de la clorpromacina detectado en este estudio sugiere que las dinaminas pueden representar nuevos objetivos farmacológicos para las enfermedades priónicas. Bueno, esto me generó un interés en compartirlo, estudiarlo, transmitirlo, porque pienso que nos quita bastante del conocimiento clásico que tenemos sobre los antipsicóticos y nos introduce en un terreno que podríamos decir neuroinfectológico, porque también se habla de infección priónica, aunque no es un agente reconocido como una bacteria, no tiene estructura suficiente como lo tiene la bacteria o un mínimo virus, pero es un hallazgo interesante para todo psiquiatra que trabaje en interrelación con neurología, con infectología, y que tenga en su práctica la posibilidad de tener que hacerse cargo de los trastornos, hacerse cargo como una intervención accesoria del abordaje de una demencia por priones, y que si utilizáramos un psicofármaco por los trastornos conductuales que clínicamente se presenta en la demencia, podamos saber que de estos antipsicóticos, esta sería una opción terapéutica que podría incluirse en un estudio clínico para comprobar en la fase clínica que no solamente vamos a modular los trastornos conductuales propios de la enfermedad, sino que además
podríamos estar influyendo en la evolución propia de la enfermedad. Bueno, muchas gracias.